Nombre del Señor Jesucristo, y todos somos bienvenidos a la presencia del Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor Jesucristo por esta maravillosa oportunidad a la cual Él me permite predicar su palabra, y yo siempre digo que lo que se hace aquí, que no sea palabra de hombres, sino que sean palabras que vengan con el poder de lo alto, porque yo siempre digo que los hombres no podemos convencer al hombre de su pecado, pero Cristo sí convence al hombre de su pecado. También le doy gracias al comité de portería que me tuvieron a cuenta para esta parte. Que Dios les bendiga grandemente, y a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes, también todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarlos a que leamos la palabra del Señor Jesucristo, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer unos textos alternadamente para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Yo invito a todos los hermanos que no tengan ningún problema, que se pongan en pie para que demos lectura a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor Jesucristo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle una gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. De verdad que es maravilloso poder ver una esperanza tan gloriosa, una esperanza tan maravillosa que Dios tiene para con su pueblo a través de este pasaje bíblico. Leímos un pasaje bíblico, un pasaje que nos está mostrando cuál es el camino, cuál es la esperanza
y cuál es nuestra salvación. Amén. Vemos a través de este pasaje bíblico el apóstol Pablo a los hermanos allá en Roma comienza a hablarles de esta forma. Quizá los hermanos allá en Roma estaban desanimados, quizá ya muchos no querían seguir caminando con nuestro Dios, quizás muchos ya no querían seguir marchando con nuestro Dios. Y cuando el apóstol Pablo vio estas cosas, vio cómo el pueblo estaba desanimado, comienza a hablarles una serie de palabras. Lo primero que él les dice es: tengan en cuenta una sola cosa de lo que se les ha hablado, de lo que se les ha enseñado, de lo que se les ha instruido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y el primer párrafo dice: y los que sabemos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios no lo llama a uno para cualquier cosa. Dios no lo llama a uno para tenerlo aquí sentado. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito. El primer propósito de Dios es que nosotros le demos la honra, la gloria y la alabanza, porque nosotros sabemos que Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Ese es uno de los propósitos que Dios nos ha traído aquí. Y eso era lo mismo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos allá en Roma. Tengan en cuenta que Dios los ha traído a ustedes con un propósito. Y ese propósito es de que ustedes me honren a mí. Y vimos el versículo 29 dice: porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sabemos cuál fue la misión de nuestro Dios. La misión de nuestro Dios fue mandar a su Hijo manifestado en carne, porque ya estábamos hablando del propósito de Dios. Y también Él tenía que tener un propósito con el ser humano. Y ya Dios se lo había trazado. Por eso Él habla que con el propósito nos llamó. Y los propósitos de Dios dicen que significan destinar, escoger y llamar. Y Dios, lo que yo les decía, Dios nos ha llamado con un propósito, y eso fue lo que le dijo al apóstol Pablo. Y dice el versículo 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que así como Dios se glorifica en nosotros, nosotros tenemos que glorificarnos en nuestro Dios. Nosotros tenemos que sentirnos contentos. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos que de tanta cantidad de gente que hay en la tierra, que hay en el mundo, Dios desde antes de la fundación del mundo nos haya tenido a nosotros predestinados para un propósito, de tenernos aquí para darle la honra, para darle la gloria, para darle la alabanza. Ese es mucho privilegio que tenemos nosotros. Entre multitudes de gente, escogerlo a usted y escogerlo a mí es mucho privilegio. Porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, muchos ya son predestinados para condenación
y otros somos predestinados para salvación. Pero ¿sabe qué pasa? Hay veces con nosotros. Dios nos ha predestinado a nosotros para la salvación. Pero hay veces como que no le damos sentido a esta palabra. Como que no analizamos bien el propósito de Dios. Porque cuando un verdadero cristiano analiza bien los propósitos de Dios, por mucha dificultad que venga, por mucho problema que venga, por muchas aflicciones que vengan, no se mueve de aquí de la iglesia. De ninguna forma se mueve de la iglesia. Yo siempre digo, el que se aleja de Dios no ha conocido los propósitos de Dios. Demos gloria a Dios. Y dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Después de que estemos en las manos de Dios, aunque el enemigo se levante como un río, nosotros estamos confiados en nuestro Dios, que Él nos va a llevar adelante, Él nos va a seguir guiando aún más allá de la muerte. Aleluya al Señor. Y dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el mismo Dios tuvo un propósito de entregar a su Hijo manifestado en carne aquí en la tierra con un propósito, porque la Biblia dice que todos nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se había apartado por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es mucho amor que Dios le tiene a la raza humana. Despojarse de su trono de gloria y venir y pagar un precio en la cruz del Calvario, precio que Él no merecía. Eso lo merecíamos nosotros por la desobediencia de dos allá en el huerto de Edén. Pero como Dios nos tiene tanto amor y es tan rico en misericordia, siempre Dios le da una nueva voz de esperanza al ser humano. Eso es lo que nuestro Dios hace con todos nosotros. Y el 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que el único que tiene derecho a acusarnos a nosotros se llama Dios. No es nadie más. Dios es el único que tiene derecho de acusarnos. Las obras que nosotros hagamos, Él es el único que nos puede acusar. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios, como nos puede acusar, también está presto para escuchar la voz de nosotros. Y Él dice en su palabra que Él, un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros seamos sinceros. Que cuando cometamos un error, que cuando cometamos una falta, le abramos la puerta de nuestros corazones, que Dios está presto para escucharnos. Ese es el único que no se cansa de escucharnos. Ese es el único que no se cansa de oírnos. Porque nosotros los seres humanos nos cansamos de escuchar a nuestros hermanos. Porque hay veces quizás algún hermano nos lleva una queja y lo primero que nosotros decimos, ya viene otra vez con lo mismo. Pero a Dios no le importa eso. Dios lo único que quiere es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que quiere Dios. Y dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí vemos que Dios no, porque hay un signo de interrogación. Dios no condena a nadie. El ser humano se condena por sí mismo. Porque si usted no obedece a la voz de Dios,
tenga en cuenta que usted mismo se está condenando. Lo único que Dios dice es que Él fue el que murió por todos nosotros y es el que intercede por todos nosotros. De manera que tengamos en cuenta que si nosotros estamos en este camino y nos alejamos de Dios, no digan que Dios ya los condenó. Usted y yo es que nos hemos condenado porque nos hemos alejado de la presencia más sobrenatural que hay aquí en la tierra, que es la presencia de nuestro Dios. La misma conciencia de nosotros es la que nos condena. Demos gloria a Dios. Y dice el 35, que este es uno de los que más me gusta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí hay una serie de preguntas. Tribulación no tiene por qué separarnos del amor de Cristo. O angustia tampoco tiene por qué separarnos del amor de Cristo. O persecución tampoco tiene por qué separarnos del amor de Cristo, porque Dios muy claro dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer al mundo. De manera que ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Cristo. O peligro o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Nosotros sabemos que uno de los animales más inocentes que hay es la oveja. Y los que han matado esos animales, porque yo pues gracias a Dios nunca he llegado a matar uno de esos animalitos, pero dice que esos animales se pegan una afligida, una aburrida cuando los van a matar. ¿Y sabe qué hizo mi Cristo? Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué no abrió su boca? Porque Él tenía un propósito con el ser humano. ¿Y sabe cuál es ese propósito? De tenernos aquí dándole la honra, dándole la gloria y dándole la alabanza. Por eso dice que enmudeció y no abrió su boca. Y usted ve que ese corderito lo llevan y Él no hace nada, sino que va tranquilo. Así mismo hizo nuestro Cristo. Por eso yo le digo, hay que seguir luchando. Hay que seguir batallando. Demos gloria a Dios. Y dice el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo sé que nosotros vamos a salir más que vencedores, porque cuando mi Cristo dé la orden de subir de aquí a las nubes, todos vamos a decir: sí, Señor Jesús, ven pronto. ¿Y sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a elevar al reino de los cielos. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que andar con los propósitos de Dios. Es de la única forma que vamos a escuchar esa voz de mi Cristo. Porque si no andamos conforme a lo que dice la palabra, nos vamos a quedar aquí. Y qué lamentable es nosotros estar caminando con el Maestro, estar marchando con el Maestro y quedarnos aquí en la tierra de vergüenza de los que se quedan aquí en la tierra. Porque ¿sabe qué es lo primero que van a comenzar a decir? Bueno, y este no era Nilson el que me predicaba de la palabra. ¿Y qué le pasó a Nilson? ¿Por qué se quedó con nosotros aquí en la tierra? Porque no hice conforme a los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son fieles y verdaderos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús. De manera que, queridos hermanos, así como el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia allá en Roma, le estaba dando una serie de esperanzas. En esta noche también Cristo nos está dando una serie de esperanzas a todos nosotros. Que ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Hay que seguir marchando. Aquí yo tengo 3 asimilaciones que concuerdan casi con este mensaje. Primero, Dios le dio una promesa a Moisés. Dios le dijo a Moisés que iba a sacar al pueblo de Israel. Y Dios le dio unas coordenadas, unas órdenes, y le dio unos mensajes para que los llevara. Y Moisés le llevó estos mensajes a Faraón. Y Dios, como ya tenía un propósito con Moisés, Dios le cumplió ese propósito a Moisés, porque sacó al pueblo de allá de Egipto como le había prometido. Y si Dios tiene un propósito con nosotros de llevarnos a la patria celestial, Él lo va a cumplir. Porque Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. También al profeta Elías le dio otro propósito. Con los profetas de Baal también le dio una orden, quisiera como él lo mandaba a quisiera. Y le dijo, anda allá a los Baales y hazles una propuesta. Si ellos creen que Baal es Dios, y si Baal le responde, entonces todo mundo se va a ir tras de él. Pero también tú, Elías, les tienes que decir otra cosa. Que si Jehová es Dios y el que descienda fuego de lo alto, ese será Dios. Y comenzaron a organizar el altar, el holocausto, donde iban a ver estas promesas, a ver cuál de los Dios era que iba a cumplir, si era el Dios de ellos o era el Dios verdadero. Y Elías, como estaba confiado en su Dios, así como estamos nosotros confiados en nuestro Dios, que Dios prometió llevarnos al reino de los cielos y no podemos dudar de la palabra de Dios. Tenemos que seguirnos sosteniendo. Tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir marchando. Hicieron el holocausto. Y tanta era la fe de Elías. Tanta era la confianza de Elías que tenía en su Dios, que les dio a que ellos iniciaran de primero. Pero como arriba de Dios no vive nadie, Dios es único. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es excelso por sobre todas las cosas. Y comenzaron los Baales a clamarle a su Dios. Y le decían que le respondiera. Pero a ustedes, ¿quién les ha dicho que un Dios hecho de paro, de bronce o de oro tiene oídos para escuchar? Esos no tienen ningún oído, los tienen pero no pueden oír. Bocas tienen, no pueden hablar. Labios tienen, no pueden moverse. Pies tienen, no pueden caminar. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que los que los funden son semejantes a ellos. Y por eso aquí en nuestra comunidad hay cantidades de amigos, cantidades de personas
que son semejantes a Baal. No quieren escuchar nada de Dios, no quieren saber nada de Dios, no quieren oír nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque van tras de los dioses paganos, porque Satanás es un dios pagano. Y tras de él es que está yéndose el ser humano. Así mismo hacían los Baales. Le clamaban: Baal, respóndenos. Y Elías les decía: ¿será que se está poniendo la camisa? Clamen más fuerte. ¿Será que se está poniendo los zapatos? Clamen más fuerte. ¿Será que ya se puso el pantalón? Y dice la Biblia que con sus cuchillos se rasgaban para botar sangre. Y cuando ya Elías vio todo esto, que no les había respondido, les dijo: ahora me toca a mí. Así como nos toca a nosotros en los momentos de angustia. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y comenzó Elías a arreglar su altar. Comenzó Elías a arreglar el holocausto. Y les dijo: si quieren, tráiganse en todos los barriles de agua que ustedes tengan ahí y échenlo ahí en el holocausto. Y quizá estos profetas de Baal decían: bueno, este está loco, hombre. Si el de nosotros no nos respondió sin agua, ¿cómo el de él va a poder responder con agua? Pero es que ellos no habían entendido. Era que se estaban metiendo con el creador del universo. Porque él fue que formó todas las cosas. Por la palabra de él dice la Biblia que fueron hechos los cielos y la tierra. Y cuando Elías comenzó a clamar a su Dios, comenzó a decirle: Dios, yo sé que tú me has mandado aquí ante estos profetas. Yo sé que usted es grande. Así como cuando nosotros nos postramos con un corazón contrito y humillado ante la presencia de nuestro Dios, a clamarle a nuestro Dios por nuestros problemas, a clamarle a nuestro Dios por nuestras dificultades. Asimismo hacía el profeta Elías, doblegó sus rodillas y comenzó a clamarle a nuestro Dios. Y dice que cuando Elías clamó a nuestro Dios, descendió un fuego de lo alto del cielo. Y usted sabe que cuando ese fuego de lo alto desciende, el pueblo de Dios tiene que glorificar a nuestro Dios como se debe glorificar. Aleluya. Aleluya. Y cuando descendió fuego del cielo, consumió la leña, consumió el agua y acabó con todo el holocausto. Querido hermano, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos que sentir algo sobrenatural en nuestra vida, algo diferente, algo maravilloso. Ese Dios de nosotros es verdadero. Ese Dios de nosotros es verdadero. Iglesia, ese Dios de nosotros es verdadero. No desconfiemos de la promesa de Dios. Hay que seguir marchando. Hay que seguir caminando. Hay que seguir glorificando. Aleluya, démosle una pausa a Dios. Aleluya. Y ya para terminar, falta la tercera parte. A Moisés lo sacó de Egipto con un pueblo. Y como cantidades desobedecieron, Dios ya le había prometido una tierra a ellos.
Pero como desobedecieron tanto en el desierto, quedaron todos postrados en el desierto. Pero Dios le preparó un remanente a Josué. Cuando Josué tomó el mando, cuando Josué tomó el mando del pueblo de Israel, Dios lo llevó con mano poderosa. Dios lo llevó con mano fuerte al lugar donde Él les había prometido que iban a llegar. Les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y a ese lugar llegaron. ¿Y sabe qué es lo que me llena de gozo a mí? Que a ese pueblo les prometió una tierra que fluía leche y miel. Y hasta ahora ellos lo tienen. Pero ¿sabe qué es lo glorioso para nosotros? A nosotros nos ha ofrecido una esperanza de gloria. Algo más grande que eso. Algo más poderoso que eso. Es llevarnos al reino de los cielos. Y no solamente eso, vamos a estar con Él por toda una eternidad. Por eso yo les decía que lo que Pablo les estaba enseñando aquí a los hermanos de Roma concordaba con lo que Dios hizo con estos tres hombres. Iglesia, sigamos marchando. Iglesia, sigamos caminando. No nos dejemos mover de cualquier cosa. No nos dejemos llevar de cualquier cosa. Y ya para terminar, oiga lo que dice el verso 18 de este mismo pasaje. Mira lo que dice y pongámosle buen sentido a este párrafo. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros se va a manifestar una gloria venidera. ¿Sabe cuál es esa gloria venidera? Que Cristo dé la orden de subir de aquí de la tierra a las nubes. Esa es la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, iglesia. Sigamos caminando, sigamos marchando, sigamos luchando, sigamos adelante, que nuestro galardón es grande en el cielo. Que Dios los bendiga a todos.